Tienen un libro que les puede servir para lo que vamos a desarrollar aquí, Experiencia Espiritual, una introducción a la vida mística. Es un libro consistente, en esta edición tiene 800 páginas, pero explica la vida espiritual en su conjunto, desde todos los temas teológicos y con muchos santos. Vamos a comenzar con nuestro primer tema, psicología y contemplación. Esto significa que la contemplación, que es finalmente la bienaventuranza eterna anticipada en esta vida, implica una gran transformación, como ya dijimos, a partir del Evangelio. Esa transformación hace que nos conozcamos a nosotros mismos y también que conozcamos nuestros propios defectos y que colaboremos con la gracia de Dios para eliminarlos. Esa transformación es una transformación psíquica que tiene muchos aspectos que corresponden a lo que hoy se denomina psicología, solo que la psicología contemporánea normalmente no tiene los elementos para detectar el significado de esta transformación. Muchas veces ve la transformación con otros criterios que son meramente naturales, terrenales, y por eso termina no solo con una concepción que es equivocada, sino también con un influjo que es negativo. Para evitar todo eso, tenemos que referirnos a la más auténtica tradición de la vida espiritual. Comenzamos con San Juan de la Cruz, el más grande de los doctores místicos, que es un gran psicólogo. San Juan de la Cruz tiene 4 libros principales. La subida del Monte Carmelo, La noche oscura, El cántico espiritual y La llama de amor viva. Aquí vamos a indicar algunos puntos de La noche oscura. Después tendremos una conferencia especialmente dedicada a la oscuridad en la vida espiritual. Es necesario pasar por la oscuridad porque Dios es infinito y trasciende nuestra mente. Si no pasamos por la oscuridad, no podemos llegar a Dios. Y tampoco podemos tener fe. Porque la fe, dice San Juan de la Cruz, es un hábito cierto y oscuro. O sea, estamos seguros, pero no vemos a Dios. El Evangelio nos promete: felices los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. No dice que lo ven aquí, lo verán. Es la vida eterna. Para eso hay que estar limpio de corazón, que es una especie de pobreza mental. Para tener pobreza mental, a veces hay que tener otro tipo de pobrezas, afectiva e incluso material, o de consideración, o de fama, o de cualquier tipo de bienes humanos, pero sobre todo de bienes espirituales, porque Dios está más allá de todos los bienes espirituales, naturales y sobrenaturales. Dios es absolutamente distinto de todo lo que conocemos. Está bien que todas las cosas hablan de Dios, pero ninguna es Dios, ni ninguna la hace conocer como Él realmente es en esta vida. Y por eso, si necesitamos de todo conocimiento auténtico, real, del razonamiento incluso para llegar a Dios, sin embargo, nada de eso nos hace conocer a Dios como realmente es en sí mismo. Para eso
necesitamos, por supuesto, la gracia, la vida divina que en este mundo nos hace comenzar la vida eterna, y necesitamos la fe que surge de esa vida divina, porque es el único modo por el cual podemos conocer de verdad a Dios, la fe. Pero la fe es oscura porque supera la capacidad de nuestra inteligencia. Y por eso no podemos basar toda nuestra vida, sobre todo lo principal de nuestra vida, sobre ideas claras y distintas, como decía un filósofo moderno, Descartes. Las ideas claras y distintas más bien perturban la mente que la ayudan. Por supuesto, hay ideas verdaderas y hay ideas falsas. Lo que él llamaba ideas claras y distintas es un conjunto indeterminado de ideas verdaderas y de apariencia de ideas. O sea, de fenómenos mentales que apartan la mente de Dios. Aquí, para introducirnos por la fe en la contemplación, que es el verdadero conocimiento de Dios que en esta vida siempre está unido a la fe, usamos los consejos de este libro de San Juan de la Cruz, La Noche Oscura, que nos indica cómo tiene que ser transformada la vida para que se transforme la mente y cómo la transformación de la mente transforma la vida. Los dos aspectos están unidos, porque tenemos inteligencia y voluntad, tenemos conocimiento y tenemos afectos. Los dos aspectos están unidos en el alma y en toda la persona. En La Noche Oscura se comenta una poesía. San Juan de la Cruz es un gran poeta de la lengua española y pone al principio una poesía que después se explica en el texto. En una noche oscura, con ansias, en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. Bueno, aquí comienza a explicar cómo el alma se va transformando por medio de la oscuridad y de la mansedumbre o de la paz que nos dice el Evangelio. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosas, sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía. Este secreto es la vida mística, porque la gracia es sobrenatural, está por encima de la naturaleza, del modo de ser humano, y por eso es escondida. Mística quiere decir secreto o escondido. La verdadera vida que nos lleva a la vida eterna está secreta, escondida en lo profundo del corazón. Produce una alegría, pero esa alegría es secreta, tan secreta que no nos damos cuenta de tenerla hasta que nos transformamos.
Claramente estamos hechos para la felicidad, ya lo sabían los filósofos, y es lo que anuncia el Evangelio: bienaventurados, felices. Pero esa bienaventuranza, esa felicidad es tan elevada que no la podemos alcanzar simplemente obrando como obramos según nuestra propia naturaleza humana. Es necesaria una operación superior, una obra superior, secreta, escondida, mística. Aquesta me guiaba más cierto que la luz de mediodía, a donde me esperaba, quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Es decir, esta luz me guiaba con más certeza que la luz del sol a aquel lugar espiritual donde me esperaba Dios, quien yo ya conocía de antes, en un lugar donde había soledad, porque no había nadie. San Juan de la Cruz tiene otra poesía: en soledad vivía y en soledad ha puesto ya su nido. Porque para llegar a Dios hay que pasar por una soledad que corresponde a un tipo de conocimiento que no es el que une normalmente a los hombres, el que los hace interactuar, el que funda la vida humana corriente, la vida humana natural. Allí no hay nadie, dice San Juan de la Cruz, es decir, allí donde encontramos a Dios. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. Es decir, para llegar a Dios hay que pasar por una noche oscura, es decir, por una oscuridad de conocimiento que transforma nuestra mente y que nos une con Él. Nos une con Él por una transformación, porque llegamos a ser de alguna manera Dios. Y así sigue la poesía. El aire de la almena, no. En mi pecho florido que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido y yo le regalaba y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano secreta en mi cuello hería, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Eso es una descripción de la vida mística que implica una familiaridad profunda con Dios, que no se puede lograr sino por medio de esa transformación que describe en este libro. Que describe en este libro. Este libro, dice, está escrito desde el punto de vista del alma que ya es perfecta y que recuerda el camino que tuvo que emprender para llegar a esa perfección. El alma las dice estando ya en la perfección, que es la unión de amor con Dios, habiendo ya pasado por los estrechos trabajos y aprietos mediante el ejercicio espiritual del camino estrecho de la vida eterna. La senda estrecha que dice el Evangelio. Por el cual camino ordinariamente pasa para llegar a esta alta y dichosa unión con Dios, el cual, por ser
tan estrecho y por ser tan pocos los que entran por él, como también dice el mismo Señor, tiene el alma por gran dicha y ventura haber pasado por él a la dicha perfección de amor, como ella lo canta en esta primera canción, llamando noche oscura con harta propiedad a este camino estrecho, como se declarará adelante en los versos de la dicha canción. Es decir, San Juan de la Cruz habla para las personas valientes, valerosas, que son aquellas destinatarias del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nos lleva a la vida eterna. Personas que no son muchas, es la senda estrecha por la cual pasan pocos, dice él. Por ser tan estrecho el camino, pocos pasan por él. Cuando el alma llegó a la perfección, él supone que es posible llegar a la perfección, según lo que dice el Evangelio, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Cuando una persona llega a la perfección, mira el camino para atrás y ve que de verdad es estrecho, es angosto, pero da gran felicidad el ver que se ha pasado por él. Ese camino estrecho es como una noche oscura, como un periodo en el cual no se ve, porque se está cambiando de visión, o sea, de una visión superficial, exterior, se va pasando a una visión profunda del alma. Y al principio no se nota, como tampoco se nota su felicidad. Dice pues el alma gozosa de haber pasado por este angosto camino de donde tanto bien se le siguió de esta manera. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa abertura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Estar la casa sosegada quiere decir que está dispuesta la persona de esa manera mansa que dijo el Evangelio en las bienaventuranzas. Una mitigación del ardor humano, que no es solamente de la concupiscencia, sino de la iniciativa, de la imposición, de la figura, de la presencia, no solo ante los demás, sino también ante sí mismo. Porque esta vida a la cual hay que pasar es una vida divina, no es una vida humana. Entonces, si se acentúa en demasía lo que es propio de la vida humana, no se llega a esta vida divina, porque prevalece una sobre la otra, una apaga la otra. Cuenta el alma en esta primera canción el modo y manera que tuvo en salir según la afición de sí y de todas las cosas, muriendo por verdadera mortificación a todas ellas. La afición es la concupiscencia, el deseo, que no es solamente sensible, sino también voluntario. Porque en la condición normal en la cual estamos tenemos muchas aficiones desordenadas, o sea que no convienen no solo a la naturaleza humana, sino sobre todo al Evangelio, a la gracia, a la vida divina que Dios nos da. Entonces esa vida divina no fructifica, no crece y por tanto no nos desarrollamos. El tiempo pasa y lo perdemos. Para eso es necesaria una profunda mortificación, muriendo, dice, por verdadera mortificación, porque cada uno llama vida aquello que desea mucho. Como las personas le dicen a otras, mi vida. O como para alguno la vida es aquello que desea principalmente.
Para eso hay que morir a toda afición para venir a vivir vida de amor dulce y sabrosa con Dios. Y dice que este salir de sí de todas las cosas fue una noche oscura que aquí entiende por la contemplación purgativa, como después se dirá, la cual pasivamente causa en el alma la dicha negación de sí misma y de todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que no se trata tanto de la iniciativa de cada sujeto, de cada persona, sino principalmente de la iniciativa de Dios. O sea que cuando entramos en la oscuridad somos felices más que antes, porque es el modo verdadero para entrar en la vida de Dios. Y eso no viene de nosotros, ni siquiera viene de lo que está a nuestro alrededor, de nuestras circunstancias, sino que viene principalmente, directamente de Dios, que nos da su gracia. Y ciertamente Dios a veces nos da su gracia y nos hace crecer. Y cuando nos hace crecer, nuestra vida se transforma, tenemos una transformación mental muy importante, que los psicólogos con su psicología natural no pueden entender. Y a veces con una psicología que ni siquiera es natural, que tiene mucho de antinatural. Entonces menos la pueden entender o le dan el significado opuesto. Como que uno tiene una depresión o que tiene una falta de motivación profunda o que tiene mil otro tipo de perturbaciones. Y en cambio es algo bueno, que es la purificación del corazón. Y esta salida, dice ella aquí, que pudo hacer con la fuerza y calor que para ello le dio el amor de su esposo en la dicha contemplación oscura, en lo cual encarece la buena dicha que tuvo en caminar a Dios por esta noche con tan próspero suceso, que ninguno de los tres enemigos que son mundo, demonio y carne, que son los que siempre contrarían este camino, se lo pudiesen impedir. Mundo, demonio y carne. A veces el Evangelio habla de la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la soberbia de la vida. Estos son enemigos interiores que están incluidos en la carne, pero también hay enemigos exteriores, el mundo y el demonio. El mundo, que a su vez está bajo el poder del demonio, en cuanto separado de Dios y oscurecida la fe, y el demonio que siempre ataca la naturaleza humana y las personas en particular. Todo eso contraría el camino, que es principalmente un camino interior. Como dice San Agustín, vuelve dentro de ti mismo, en el hombre interior habita la verdad. Vuelve dentro de ti mismo, en el hombre interior habita la verdad. Y la verdad es Cristo, que se alcanza por esta contemplación oscura. No podemos ir de luz en luz y de alegría en alegría. No podemos tener siempre las mismas experiencias que tuvimos al principio, ni siquiera al principio de la vida espiritual. Hay una transformación muy profunda, tanto más profunda, tanto más intensa, cuanto mayor es la gracia y la libertad de la persona que recibe esa gracia, la libertad para recibirla, despojado de sus ataduras, de sus apegos, que son muchos, todos los deseos en cierta manera están desordenados. No porque no tengamos que tener deseos, sino porque están desordenados los deseos. Lo único que radicalmente los ordena es esta luz profunda que viene de Dios, que denomina aquí San Juan de la Cruz noche oscura.
esa noche oscura nos hace entrar en la contemplación. Contemplación, noche de contemplación purificativa. O sea, hay que adormecer todos los ardores, los deseos profundos que hay en nuestra persona, sensitivos y espirituales, para que de verdad pueda estar la presencia de Dios. Y eso no lo hacemos tanto nosotros cuanto Dios mismo. Por eso muchas veces cuando pensamos que nos va mal, en realidad nos va bien. Porque estamos recibiendo la luz de Dios. Ahora, San Juan de la Cruz es muy realista y hace entender todas las imperfecciones que hay en las personas que se tienen que transformar, que comienzan el camino espiritual y a veces que están adelante en el camino espiritual, al menos cronológicamente, porque han vivido muchos años de vida cristiana, pero no se han transformado profundamente. Es necesaria una profunda transformación. Comienza a tratar de las imperfecciones de los principiantes. Los principiantes son los que están al principio de la vida espiritual, suponiendo que tengan vida espiritual. Si tienen pecados mortales, no tienen vida espiritual. Tienen como actos imperfectos de la vida espiritual. La vida espiritual es siempre vida de la gracia. O sea, se supone que hay gracia de Dios, que se persevera en la gracia de Dios. El que tiene la gracia de Dios y comienza a crecer es un principiante de la vida espiritual, independientemente de los años que tenga, cronológicos, biológicos, porque hay personas que tienen muchos años y son principiantes y otras que son niños o adolescentes y que están más adelante. Aquí se trata de una edad espiritual que no coincide con la biológica ni con los años que alguien tiene. Normalmente, por supuesto, la experiencia de la vida humana llevada con la gracia debería producir un crecimiento espiritual. Porque la gracia misma se intensifica por el don de Dios, porque Dios la engrandece, la produce de una manera superior. Pero no siempre es así. Incluso se puede perder la vida espiritual. Una persona que tuvo años de vida espiritual, si comete un pecado mortal, pierde toda la vida espiritual que tenía antes y todos los méritos que tenía para la vida eterna. Por supuesto que con la confesión y con el arrepentimiento perfecto los puede recuperar, pero a veces menos, o a veces más según el amor que tenga. Aquí se está hablando de quienes perseveran en la vida espiritual, que tienen una vida espiritual constante. Estos entran en la noche oscura si la llevan bien. O sea, noche oscura, ¿qué quiere decir? Es una infusión más grande de la gracia de Dios. Dios, que siempre es el autor de la gracia, nada puede producir la gracia sino Dios, porque la gracia es la vida divina. Entonces, Dios pone más gracia en una persona, un grado superior de gracia. Y esto le transforma la mente. La gracia no crece por adición, no porque hacemos actos nuevos o porque vamos muchas veces a recibir los sacramentos o porque hacemos actos de caridad. No crece así la gracia de Dios, de esa manera. La gracia crece cuando Dios la infunde de una manera más intensa. A veces con ocasión de esos actos y a veces no, cuando Dios quiere. Pero para eso tenemos que prepararnos y sobre todo no poner obstáculos. Porque la preparación misma viene de Dios, no es nuestra. Todos los ejercicios de la vida cristiana son una preparación en cuanto son movidos por Dios
por la gracia de Dios, en cuanto no proceden simplemente de nuestra iniciativa. Pero ni siquiera eso es suficiente, dice nuestro santo. Lo que realmente hace crecer la vida espiritual es que Dios ponga su gracia de una manera más intensa, cuando Él quiere. Y fundamentalmente, la manera más intensa en que Dios infunde su gracia es la transformación de la mente, que pasa de un modo racional a un modo contemplativo. Es la misma mente, es la misma inteligencia, son las mismas potencias humanas, pero la mente en su modo de funcionar se transforma. Los que están al principio razonan mucho, piensan mucho. Piensan de muchas maneras, porque el pensamiento es muy complejo en la persona humana. Además tiene diferencias subjetivas muy importantes. Pero piensan mucho. Hay una actividad mental compleja, incluso en la oración. Es lo que los autores espirituales denominaban meditación. Meditación es usar la mente para hacer actos mentales. La meditación, dice San Juan de la Cruz, corresponde al modo de vivir mentalmente de los que están al principio de la vida espiritual. Como lo más importante en la persona humana es la mente, cuando llega la gracia de Dios, transforma la mente. Es decir, transforma antes que nada el modo de pensar. Y después el modo de actuar. Pero primero el modo de pensar. Y esto incluye la oración, la relación con Dios. O sea, uno que no puede pensar como antes, no es que tiene un problema psicológico si tiene la gracia de Dios y creció en la gracia de Dios, sino justamente que se le están yendo los problemas psicológicos, porque se le está transformando la mente, se le está simplificando. Como dice el Evangelio, si tu ojo fuere simple, todo tu cuerpo estará iluminado. El ojo es la mente que se simplifica porque recibe la vida de Dios y por eso comienza a mirar como Dios. Y el cuerpo es toda la persona entera se simplifica porque es una unidad. O sea que toda la persona depende de cómo está mirando. Y sobre todo de cómo está mirando a Dios. Hay un autor del siglo XVI, español, franciscano, Francisco de Osuna, escribió un libro, El abecedario espiritual, tercer abecedario espiritual, que leyó Santa Teresa y le sirvió mucho para ser santa, porque le ayudó a cambiar su actitud mental. Principalmente a no poner obstáculos a la transformación que en la mente produce la gracia de Dios. Y ahí dice Francisco de Osuna que el padre espiritual lo primero que le tiene que preguntar al discípulo, al hijo espiritual, es cómo son sus pensamientos, porque esto es lo más importante. Cómo es la conducta es secundario, depende de cómo son los pensamientos. Entonces, hay que ver primero cómo está la mente. Las desviaciones de conducta dependen de desviaciones mentales. Y viceversa también, por supuesto, cuando uno actúa de una manera contraria a la naturaleza humana, el funcionamiento de la mente se deteriora. Pero en la vida espiritual,
si se es coherente, si se es constante, si no hay un retroceso, la gracia de Dios produce esa transformación mental. La gracia de Dios no puede disminuir. Santo Tomás, en la Suma Teológica, explica, la gracia de Dios no puede disminuir. Si está, permanece en el mismo grado en que se tenía, o aumenta porque Dios la infunde de una manera más intensa, pero no puede disminuir. Lo que sí puede disminuir es el fervor y también el uso de la inteligencia en la contemplación, en la mirada a Dios, en la relación con Dios. Puede uno distraerse, puede uno complicarse. Tenía una mirada simple y después se complica. Y si se complica la mirada, también se complica la vida. Porque una cosa depende de la otra. Somos racionales, por eso todo depende de cómo actúa nuestra inteligencia. Incluso en la relación con Dios. Todo depende de cómo es nuestra oración. Nuestra meditación, dice aquí San Juan de la Cruz, que por la acción divina se transforma en contemplación. Es decir, que se simplifica por la acción de la gracia de Dios. Por eso, en este libro, San Juan de la Cruz comienza a analizar también las repercusiones psíquicas de esta transformación mental. O sea, ¿qué es lo que pasa en la mente de una persona cuya gracia aumenta porque Dios la infunde más profundamente? Y pasan muchas cosas positivas y en cierta manera negativas. Las negativas son aparentemente negativas, es decir, lo que pasa es que aparecen los defectos que alguien tiene a una luz superior, que es la luz de la gracia de Dios. Cuando uno tiene esta mirada simplificada, no solo tiene los ojos dirigidos a Dios por medio de la fe, que es oscura, sino que también se mira mejor a sí mismo y en sí mismo encuentra sus propios defectos de una manera más intensa que antes. Los ve mejor. No porque hayan crecido, sino porque eran los mismos de los cuales antes no se tenía plena conciencia. San Juan de la Cruz, en este libro de la Noche Oscura, describe estos defectos siguiendo la lista de los vicios capitales, comenzando por la soberbia, que es el apetito desordenado de la propia excelencia. Y es en cierta manera la raíz de todos los vicios. Ese apetito desordenado, dice San Juan de la Cruz, es una especie de imagen inadecuada, fantasiosa, que se tiene respecto de sí mismo. Lo mismo dice Santo Tomás. Y también algunos de los psicólogos más realistas, por ejemplo Alfred Adler,
dice que la neurosis es una especie de imagen que tiene el sujeto desordenada respecto de los demás, o sea que se pone en el centro de la realidad. Pero eso está en su imaginación, no está en la realidad misma. No es que esta persona usa su inteligencia para verse en el centro, sino que principalmente eso es fruto de su deseo y de su imaginación. Es algo sensible. Entonces, cuando la vida espiritual no es muy perfecta todavía, en el estado de principiantes, se da esta situación, que hay una soberbia, a veces manifiesta, porque es evidente no solo para sí mismo, sino también para los demás, y a veces es oculta, o sea, la persona no se da cuenta de que es soberbia. Por ejemplo, porque vive en un ambiente donde todos son soberbios. Entonces, él es como los demás y no se da cuenta, aunque tenga vida cristiana. El único modo de eliminar esta soberbia y los otros vicios que hay junto con ella es que Dios infunda su gracia muy intensamente. Aunque uno vaya al psicólogo, no va a eliminar esta soberbia de esta manera y todos los sufrimientos que la soberbia comporta, porque la soberbia, al ser un vicio radicado en la sensibilidad, produce una hipersensibilidad, produce sufrimientos que son también sensibles. Entonces mucha gente, incluso que tiene vida cristiana, va a ver a los psicólogos porque sufre, porque es muy sensible. Y eso muchas veces está conectado con la soberbia, pero no se da cuenta, porque, sobre todo cuando todos los que están alrededor son iguales o peores. Entonces, tiene una causa de su malestar, de su perturbación, de la cual no es totalmente consciente. El único modo profundo en el cual se da la curación de esta soberbia y por tanto de esa hipersensibilidad, de esa perturbación que la acompaña, es la gracia de Dios. La gracia de Dios, porque la naturaleza humana no puede llegar a su perfección sin la gracia de Dios, supuesto el pecado original y los pecados personales. Y esto vale también para la eliminación de los pecados veniales y de las imperfecciones. Entonces, simplificando, San Juan de la Cruz supone que al principio la actividad mental es muy compleja, depende mucho de la sensibilidad, es muy racional, y que cuando llega la gracia de Dios se transforma la mente y una persona comienza a ser contemplativa. Contemplativa, ¿qué quiere decir? Que su mente está iluminada y que su funcionamiento es más sencillo, es más simple. Es más parecido al de los ángeles y al de Dios, que no razonan como nosotros, porque no tienen cuerpo. Nosotros razonamos porque nuestra inteligencia es muy débil y necesita de los sentidos, y los sentidos necesitan del cuerpo y de las cosas materiales que se alcanzan por los sentidos. Todo eso es muy complicado. Este mundo es muy complicado. Incluso sin considerar el pecado, es muy complicado, porque nuestra inteligencia es débil. No es como la de los ángeles, que intuyen todo directamente, sin tener que razonar, sin tener que hacer un discurso como el que estamos haciendo aquí. O sea, lo ven. Y las personas muy inteligentes también lo ven, ¿no? En pocas palabras o en pocos pasajes de su razón concluyen de una manera más profunda que otros que tienen que razonar mucho.
Ahora, cuando se trata del verdadero conocimiento de Dios, no hay ningún razonamiento que alcance, solamente la gracia transforma la mente de manera tal que no solo tenga algo parecido a la mente de los ángeles, sino que tenga algo parecido a la mente de Dios, que se conoce simplemente a sí mismo y que en sí mismo conoce todas las cosas. Por eso dice aquí San Juan de la Cruz, en esta noche oscura comienzan a entrar las almas cuando Dios las va sacando de estado de principiantes, que es el de los que meditan en el camino espiritual, y las comienza a poner en el de los aprovechantes, que es ya el de los contemplativos, para que, pasando por aquí, lleguen al estado de los perfectos, que es el de la divina unión del alma con Dios. Este es el resumen de toda nuestra vida, o sea, hemos sido creados para esto. Y todo nuestro modo de ser y todo lo que tenemos alrededor, todo el mundo, todas las cosas materiales, todo sirve para esto, que es la entrada del alma dentro de sí misma. Todo lo demás es periférico, es secundario, es como un accidente respecto de la substancia, que es este camino espiritual. Este camino espiritual, dice San Juan de la Cruz, tiene 3 etapas que todos los grandes autores anteriores a él ya habían reconocido. ¿Por qué? Porque son 3 etapas que tienen algo de natural, pero que son elevadas por la gracia y que corresponden a la transformación de la mente. Primero, razonar, meditar, después contemplar, tener una mirada simple, que es la más propia del Evangelio, y después, por medio de esto, llegar a la unión con Dios. Se está hablando de la unión con Dios en esta vida. Por supuesto, todo esto prepara la vida eterna, que es la unión perfecta con Dios. En la eternidad, la bienaventuranza, y esto es perfecta contemplación, como la que tiene Dios de sí mismo. Que aquí no podemos tener porque siempre está la fe, está la oscuridad, pero es una oscuridad que se va transformando. Es una noche luminosa, dice nuestro santo, citando el Antiguo Testamento, cuando los judíos salían de Egipto y una luz los guiaba de noche y de día una nube tenebrosa. Así es la gracia para nuestra alma. Todavía estamos en este mundo y necesitamos esta guía, que es como una noche oscura, que es por un lado oscura y por otro luminosa. Por tanto, para entender y declarar mejor qué noche sea esta por la que el alma pasa y por qué causa la pone Dios en ella, primero convendrá tocar aquí algunas propiedades de los principiantes, lo cual, aunque será con la brevedad que pudiere, no dejará también de servir a los mismos principiantes para que, entendiendo la flaqueza del estado que llevan, se animen y deseen que los ponga Dios en esta noche. Es decir, si uno no se da cuenta de los propios defectos, no puede querer la transformación. En cambio, si se da cuenta, la quiere profundamente. En esta noche, donde se fortalece y confirma el alma en las virtudes y para los inestimables deleites del amor de Dios. Y aunque nos detengamos un poco, no será más de lo que basta para tratar luego de esta noche oscura. O sea, ahora va a describir los defectos que tienen los principiantes en la vida espiritual
para que después se entienda mejor cómo es necesario que llegue la luz de Dios de una manera más profunda y transforme la mente. Primero describe cómo son los principiantes. Son principiantes que tienen mucha vida espiritual. O sea, no son, como dijimos antes, personas que van y vienen del pecado a la gracia y de la gracia al pecado, sino que son personas que perseveran en la vida espiritual. Después de saber que el alma, después que determinadamente se convierte a servir a Dios, ordinariamente la va Dios criando en espíritu y regalando, al modo que la amorosa madre hace al niño tierno, al cual al calor de sus pechos le calienta y con leche sabrosa y manjar blando y dulce le cría, y en sus brazos le trae y le regala. O sea que al principio es todo deleitable, porque la gracia de Dios actúa como una madre con un niño pequeño. Esa metáfora del niño pequeño está en la Sagrada Escritura, está en San Pablo, ¿no? Que dice que al principio les dio leche a los cristianos y después les dio el alimento sólido. Pero a medida que va creciendo, le va la madre quitando el regalo y escondiendo el tierno amor y pone el amargo acíbar en el dulce pecho y abajándole de los brazos le hace andar por su pie. O sea, el niño ya no es llevado, sino que hace la madre que camine solo. Y así hace la gracia de Dios con el alma. Le hace andar por su pie, dice, porque perdiendo las propiedades de niño se dé a cosas más grandes y sustanciales. La amorosa madre de la gracia de Dios, luego que por nuevo calor y hervor de servir a Dios reengendra al alma, eso mismo hace con ella. Un poco antes dijo que esto pasa en la persona que determinadamente se convierte a servir a Dios. Es decir, no son personas superficiales, sino personas que quieren tener una vida espiritual de verdad. Y para eso lo deciden, o sea, lo quieren. Entonces, recién ahí empiezan a tener toda esta dulzura espiritual, porque la hace hallar dulce y sabrosa la leche espiritual sin algún trabajo suyo en las cosas de Dios. Y en los ejercicios espirituales gran gusto, porque le da Dios aquí su pecho de amor tierno, bien así como a niño tierno. Si esto es el principio de la vida espiritual, que es deleitable sensiblemente, pero esto no puede seguir siempre igual. Porque lo sensible no es lo espiritual. Entonces, aunque sea sobrenatural, aunque venga de la gracia, lo sensible es solo una disposición, una ayuda, un complemento para la verdadera vida espiritual. Y por eso tiene que haber una transformación. El alma se tiene que hacer verdaderamente espiritual. Y aquí describe cómo son los principiantes. Se ve que eran los principiantes de esa época. Pero ahora también hay algunos de estos principiantes en la vida espiritual. Por tanto, su deleite haya pasarse grandes ratos en oración y por ventura las noches enteras. Sus gustos son las penitencias. Sus contentos los ayunos y sus consuelos usar de los sacramentos y comunicar de las cosas divinas. Bueno, ojalá hubiera hoy muchos principiantes de estos. Las cuales cosas, aunque con grande eficacia, es decir, con intensidad, con energía,
y porfía asisten a ellas y las usan y tratan con grande cuidado los espirituales, hablando espiritualmente, comúnmente se hallan muy flaca e imperfectamente en ellas. Es decir, que este modo de obrar, que es muy intenso sensiblemente, sin embargo esconde imperfecciones de las cuales no son conscientes totalmente los que obran así. Porque como son movidos a estas cosas y ejercicios espirituales por el consuelo y gusto que allí hallan, y como también ellos no están habilitados por ejercicios de fuerte lucha en las virtudes, acerca de estas sus obras espirituales tienen muchas faltas e imperfecciones, porque al fin cada uno obra conforme al hábito de perfección que tiene. Y como estos no han tenido lugar de adquirir los hábitos fuertes, de necesidad han de obrar como flacos niños flacamente. Es decir, que estas personas que tienen vida espiritual, reciben los sacramentos, tienen oración, no se dan cuenta de que son principiantes, de que son como niños, y tienen muchas imperfecciones, y por eso después aparecen los conflictos, los problemas y las confusiones, muchas de las cuales no saben resolver, justamente porque están al principio de la vida espiritual, porque no tienen una vida espiritual muy intensa. Y por eso quiere explicar los defectos que tienen los principiantes, para que se den cuenta de que son principiantes. Porque si no se dan cuenta, incluso pueden hacerse cada vez más soberbios, porque se creen muy espirituales. Y terminar como los fariseos del Evangelio, que también se creían espirituales, porque seguían la ley del Antiguo Testamento, aunque de una manera muy burda, de la cual no se daban cuenta. Por supuesto, los fariseos no tenían la gracia, estos tienen la gracia. Jesús les dice a los fariseos que son hijos del diablo, porque interiormente tienen una experiencia negativa. Estos no, pero si no crecen, también se pueden volver como los fariseos y tener esa experiencia espiritual negativa y volverse en cierta manera hijos del diablo. Lo cual, para que más claramente se vea y cuán faltos van estos principiantes de las virtudes, acerca de lo que con dicho gusto con facilidad obran, iremoslo notando por los 7 vicios capitales, diciendo algunas de las muchas imperfecciones que en cada uno de ellos tienen, en que se verá claro cuán de niños es el obrar que estos obran. Y veráse también cuántos bienes trae consigo la noche oscura de que luego hablemos de tratar, pues de todas estas imperfecciones limpia el alma y la purifica. O sea que esta noche oscura, esa transformación mental que viene de la gracia es necesaria, no es algo electivo, que cada uno puede querer o no, pasar o no, sino que es absolutamente necesario para que todos lleguemos a la perfección espiritual. Después se explica lo de la soberbia, cómo tienen soberbia los principiantes en la vida espiritual y no se dan cuenta. Como estos principiantes se sienten tan fervorosos y diligentes en las cosas espirituales y ejercicios devotos de esta propiedad, aunque es verdad que las cosas santas de suyo humillan, por su imperfección les nace muchas veces cierto ramo de soberbia oculta, de donde vienen a tener alguna satisfacción de sus obras y de sí mismos. O sea que son soberbios sin darse cuenta, justamente porque tienen vida espiritual y más que propiamente vida espiritual, reciben los sacramentos y tienen oración
y tienen una vida cristiana que se nota exteriormente, porque la soberbia es algo sensible. Entonces, está conectado con la conducta exterior. Y también con los sacramentos, porque los sacramentos son externos, son signos, son sensibles. Por sí mismos, los sacramentos están hechos para producir la gracia y por tanto eliminar la soberbia. Pero un uso superficial de los sacramentos puede conducir a esto. O sea, que una persona tenga vida cristiana, reciba los sacramentos y no se elimine su soberbia, que permanece oculta. Sobre todo oculta para sí mismo. Y de aquí también les nace cierta gana, algo vana y a veces muy vana, de hablar cosas espirituales delante de otros y aún a veces de enseñarlas más que de aprenderlas. O sea, gente que quiere enseñar a los demás en vez de aprender. Y siempre quiere hablar, aunque sea de cosas espirituales, para que los otros los consideren superiores intelectualmente o espiritualmente. Y condenan en su corazón a otros cuando no los ven con la manera de devoción que ellos querrían. Bueno, eso pasa mucho hoy, en que hay tantos movimientos en la iglesia, tantas órdenes, tantas congregaciones. Entonces, cada uno lleva la vida cristiana a su modo y le parece que los otros son inferiores. Y que no llegaron a descubrir lo que ellos descubrieron. Entonces, esto es un ramo de soberbia oculta. Es como una raíz que va creciendo por abajo de la tierra y no se dan cuenta. Esto puede tener manifestaciones personales y también puede tener manifestaciones colectivas. Hay comunidades que se pueden volver soberbias. Comunidades de todo tipo, desde las religiosas hasta las parroquias, las diócesis, los movimientos, etcétera, etcétera. Todo eso es, mientras no se supera un estado de principiantes en la vida espiritual, siempre hay mucho peligro de soberbia, y esta soberbia produce otros vicios como la lujuria y otros que pone después, la avaricia, etcétera, porque todos están conectados con la soberbia. Porque el desorden moral es como una especie de autoafirmación que primero nace de una manera aparentemente más inocente, es decir, más sensible. Una persona que se planta y se afirma. Y que hace intensamente todo lo que hace, pero claro, no se da cuenta de que su modo de operación esconde esta soberbia. O sea, se cree superior a los demás sin razón. Justamente porque no usa la razón, porque no usa profundamente la inteligencia para conocer en profundidad la vida humana en sí mismo y en los demás también. Y condenan en su corazón a otros cuando no los ven con la manera de devoción que ellos querrían. Aquí no se trata de los pecados evidentes que tienen otras personas, porque ahí no se trata de condenar, sino de enseñar, de exhortar, o sea, de obrar con caridad. La corrección fraterna es un precepto de la caridad. Si los otros obran mal, y es evidente, hay que corregirlo, pero sobre todo cuando son cercanos. Pero aquí no se trata de eso, se trata de la gente que tiene vida espiritual, o sea, que recibe los sacramentos, que tiene vida cristiana, etc. Está hablando de este tipo de soberbia. Entonces, tienen más ganas de enseñar que de aprender. Condenan en su corazón a los otros cuando no los ven con la manera de devoción que ellos querrían. Y aún a veces lo dicen de palabra, pareciéndose en esto al fariseo.
que se jactaba alabando a Dios sobre las obras que hacía y despreciando al publicano. Esto claramente no es pobreza espiritual, como dice el Evangelio en las bienaventuranzas. Es más bien riqueza. A estos muchas veces les acrecienta el demonio el fervor y gana de hacer más estas y otras obras. Aquí dice algo más profundo. O sea, el demonio, que es un ángel malo, o los demonios, no entran en la inteligencia de la voluntad, en el espíritu, porque esto lo puede hacer solamente Dios. Estos demonios lo que hacen es mover los cuerpos y mover los órganos de los sentidos y de la afectividad, de las pasiones, de las potencias de las pasiones, y entonces acrecientan la soberbia, que es algo muy sensible. Entonces estas personas son muy engreídas y tienen muchas ganas de enseñar externamente más que de aprender, son poco humildes exactamente. Y esto les viene a través del demonio que usa los ejercicios espirituales para producir daño. Es decir, usa la práctica de los sacramentos, de la oración, de la vida comunitaria, para producir daño a través de la soberbia. Y por eso hay que estar muy atentos, para que no se acreciente en demasía este fervor sensible, ni se enseñe a los demás a acrecentar inmoderadamente este fervor sensible, para que no se dé ocasión al demonio o a los demonios para que muevan la sensibilidad de las personas, su afectividad. Y lo mismo sucede con las obras externas, porque son externas y se hacen con las potencias que tiene el órgano corporal. Todo lo que es externo es más susceptible de ser influido por los demonios. Cuanto más espiritual es, menos es susceptible. Por supuesto que también hay deformaciones en la vida espiritual más profunda, que después el mismo santo explica en esta obra y en las otras. Por eso hay que purificarse totalmente en lo interior. Pero todavía vamos por el principio. Entonces, esta gente a veces sufre el influjo del demonio, que les acrecienta el fervor y gana de hacer más estas y otras obras, porque aunque le vaya creciendo la soberbia, porque les vaya creciendo la soberbia y presunción. Hay un libro clásico, El alma del todo apostolado, que hizo un abad del siglo XX, El alma del todo apostolado, y ahí cita un pasaje de San Bernardo que le dice al Papa que deje las malditas ocupaciones. Porque aunque sean ocupaciones buenas, si son excesivas, o sea, no corresponden a la razón y sobre todo a la vida espiritual, son negativas. O sea, no solo que son negativas, aquí lo que está diciendo es que permiten al demonio influir. Ahora, esto no quiere decir que sea siempre igual, porque se trata de un crecimiento espiritual. Entonces, lo que hay que hacer al principio no es lo mismo que hay que hacer después. No quiere decir que lo que después está mal, al principio estaba mal. Mal en el sentido de que no favorecía la vida espiritual. Porque sabe muy bien el demonio que todas estas obras y virtudes que obran, no solamente no les valen nada,
mas antes se devuelven en vicio. Y a tanto mal suelen llegar algunos de estos que no querrían que pareciese bueno otro sino ellos. Y así con la obra y la palabra, cuando se ofrece, les condenan y detraen, mirando la motica en el ojo de su hermano y no considerando la viga que está en el suyo. Cuelan el mosquito ajeno y tráganse su camello. Aquí está hablando de la vida cristiana. No está hablando de la vida de los judíos. O sea, Jesús les hablaba a los judíos, pero en San Juan de la Cruz se lo aplica a los cristianos. O sea, gente que tiene vida espiritual, pero que poco a poco va engendrando el vicio de la soberbia. Y por más que hagan muchos ejercicios espirituales, reciban sacramentos o hagan obras de apostolado, lo que hacen no les sirve para nada y además se les convierte en vicio. Por eso hay que estar muy atentos en la vida espiritual. No hay simplemente que aplicar planes o proyectos que uno concibe, sino que hay que mirar el sentido interior de esta vida espiritual. Bueno, por supuesto que estos son desobedientes, o sea, no siguen los consejos de las personas más espirituales y se van a buscar a otras que son menos espirituales, para que les digan lo que ellos quieren oír. A veces también cuando sus maestros espirituales, como son confesores y prelados, no les aprueban su espíritu y modo de proceder, porque tienen gana que estimen y alaben sus cosas, juzgan que no los entienden el espíritu, que ellos no son espirituales, pues no aprueban aquello y condescienden con ello. Ahora es peor todavía porque lo que dicen es que están enfermos psicológicamente. Entonces, usan la psicología para esto, o sea, para fomentar la soberbia. Sobre todo la rebeldía y la falta de humildad y de obediencia. Obediencia quiere decir docilidad, oír, viene de oír, o baudire. La obediencia no hay que entenderla principalmente como en el ejército, ¿no? El superior da la orden y el otro la cumple exactamente, no importa si la quiere cumplir o no la quiere cumplir. En la vida espiritual se trata de otra cosa, es más bien un consejo, como se entiende en la tradición, es decir, es una recomendación amigable, porque la gracia produce caridad y la caridad es amistad. Entonces, cuando hay soberbia, no se escuchan los consejos amigables. Y cada uno obra como quiere, como le parece. Mucha gente es rebelde a los sacerdotes y a veces también va buscando a los que dicen cosas menos espirituales. Porque les conviene así para no cambiar la mente y la conducta y también para pensarse superiores. Y así luego, enseguida, desean y procuran tratar con otro que cuadre con su gusto. Porque ordinariamente desean tratar su espíritu con aquellos que entienden que han de alabar y estimar sus cosas. Y huyen, como de la muerte, de aquellos que se los deshacen para ponerlos en camino seguro. Y aún a veces toman ojeriza con ellos, o sea, se enojan. Se enojan y a veces lo muestran o lo dicen. Tienen algunas cosas gana de que otros entiendan su espíritu y su devoción. Y para eso a veces hacen muestras exteriores de movimientos, suspiros y otras ceremonias.
Bueno, esto depende del ambiente. En los ambientes donde se ve bien esto, lo hacen. Cuando no se ve bien, no lo hacen. Y a veces, algunos arrobamientos. En público más que en secreto, porque lo que les interesa es que los vean. A los cuales les ayuda el demonio. Y tienen complacencia en que les entiendan aquello, y muchas veces codicia. Es decir, son personas exhibicionistas que no tienen una verdadera vida espiritual profunda. Y muchas veces terminan en esto porque nunca se purificaron de la soberbia. Aunque tengan vida cristiana exterior y reciban los sacramentos o tengan oración. Y algunos de estos incluso les quieren mandar a los demás y los organizan. Y a veces tienen algunas cualidades reales, pero otras veces no. Es decir, están mezcladas las cualidades verdaderas con deformaciones espirituales que nacen de la soberbia. Muchos quieren preceder y privar con los confesores, y de aquí les nacen mil envidias y desquietudes. Tienen empacho, esto es muy importante, de decir sus pecados desnudos, por los que no los tengan sus confesores en menos. Es decir, que van a confesarse y disfrazan los pecados. Es como que los dicen, en vez de decirlos en blanco y negro, los dicen en colores, con muchos matices para que el confesor no entienda bien de qué se trata. Y van los coloreando porque no parezcan tan malos. Lo cual es más irse a excusar que a acusar. Y a veces buscan otro confesor para decir lo malo, porque el otro no piense que tienen nada malo, sino bueno. Es decir, con el que van siempre le dicen las cosas no graves, y con el otro le dicen las graves. Y así siempre gustan de decirle lo bueno, y a veces por términos que parezca más antes de lo que es menos, con ganas de que le parezca bueno. Como quiera que fuera más humildad, como diremos, deshacerlo y tener ganas, que ni él ni nadie lo tuviesen en algo. Y después, otra característica importante de la soberbia, que tiene mucha importancia práctica, también algunos de estos tienen en poco sus faltas, y otras veces se entristecen demasiado de verse caer en ellas. O sea, hay personas que tienen una conciencia muy laxa, no les importa nada, van haciendo lo que les sale, porque son soberbios y creen que todo lo que hacen está bien. Y otras personas que se entristecen mucho de los pecados, aunque sean veniales, que tienen, pensando que ya habían de ser santos. O sea, se entristecen mucho porque pensaban que ya son santos y después cuando se dan cuenta que no son santos, se entristecen. Y se enojan contra sí mismos con impaciencia, lo cual es otra imperfección. O sea, al primer pecado agregan otro. Tienen muchas veces grandes ansias con Dios porque les quite sus imperfecciones y faltas, más por verse sin la molestia de ellas que en paz que por Dios. Es una paz sensible la que buscan, no la paz de Cristo que supera todo sentido, una paz sobrenatural, una paz sensible, buscan estar tranquilos y quieren que Dios les quite los defectos enseguida. Y por ejemplo, se van a confesar muchas veces, se hacen examen de conciencia y dicen siempre lo mismo, pero no crecen porque tienen otros defectos que no son esos que se confiesan, otros más profundos, que son más radicales, como esta soberbia de la que estamos hablando ahora. No mirando que si se las quitase, por ventura se harían más soberbios y presuntuosos, o sea que Dios los deja con los defectos que tienen,
para que no desarrollen más soberbia. Son enemigos de alabar a otros y amigos de que los alaben, y a veces lo pretenden, en lo cual son semejantes a las vírgenes locas que teniendo sus lámparas muertas buscaban óleo de por fuera. La parábola de las vírgenes insensatas y las otras prudentes, o sea, se iban a buscar el aceite porque se les había acabado, porque eran imprudentes. Y así son estos que tienen soberbia, que pretenden que siempre los estén alabando, incluso externamente. Y ellos no alaban a nadie. De estas imperfecciones, algunos llegan a tener muchas, muy intensamente, y a mucho mal en ellas. Pero algunos tienen menos, algunos más, y algunos son los primeros movimientos o poco más. Y apenas hay algunos de estos principiantes que al tiempo de estos fervores no caigan en algo de esto. Es decir, al principio de la vida espiritual es muy común que pase esto. Por eso es tan importante la docilidad, que es un elemento de la prudencia. La docilidad para seguir a los verdaderos maestros espirituales. Sobre todo los que enseñan más profundamente. No solo a los maestros personales que tienen al alcance o a los sacerdotes, sino también a los libros. Hay que ir buscando los libros más profundos de vida espiritual. Hoy tenemos una gran riqueza en la tradición de la Iglesia. Entonces, todo lo que tenemos que saber, si queremos, lo podemos saber. Si vamos buscando, después nos referiremos a la búsqueda de la verdad mañana. La búsqueda de la verdad, que es lo más importante, porque, como dijimos al principio, hemos sido hechos para usar nuestra inteligencia, es decir, está en nuestra naturaleza buscar la verdad. Sobre todo cuando esa verdad se nos ofrece libremente por el don gratuito de Dios, que es la revelación. Entonces, es lo más profundo de nuestra persona, esa búsqueda de la verdad. Y esto se aplica muy especialmente a la vida espiritual. Tenemos que buscar la verdad en la vida espiritual. No lo que más nos agrada en un momento o en otro, lo que está más de moda, o lo que nos recomendaron en un momento, sino lo más profundo, ir cada vez más hacia la profundidad, como le dice Jesús a Pedro cuando estaba en el lago, ¿no? Y no pescaba. Ve hacia lo profundo. Navega mar adentro, en griego es ve hacia lo profundo. Que es lo mismo que dice San Agustín, entra dentro de ti mismo, en el hombre interior habita la verdad. Bueno, con esto las dejo para que profundicen.